Bueno, la charla de hoy es bastante general. Me interesa sobre todo hacer hincapié en aspectos que son intrínsecos o afines a la actividad curatorial. Me interesa particularmente entonces hacer precisión sobre los términos empleados para definir la lógica del trabajo artístico y de lo que implica en ese trabajo la dimensión curatorial. Y digamos que lo que he titulado para esta charla prácticas de circulación en el arte contemporáneo, la curaduría, es una indagación que se formula, plantea, tomando muy en cuenta o tomando muy de cerca lo que ha sido el trabajo mismo de los artistas. Básicamente me interesa hacer alusión, por eso empiezo con el modernismo, que está bastante lejos histórica y teóricamente del arte de nuestra época, para tratar de examinar qué transformaciones culturales han ocurrido en el arte de nuestra época, y en particular en lo que llamaríamos como la dimensión cultural de esas prácticas. Hay, digamos que una palabra que ha llamado la atención muchísimo recientemente, o una frase más bien, que es la de prácticas artísticas, que ha venido, digamos que reemplazando en el ámbito discursivo la palabra arte o la palabra de objetos de arte. Sobre eso quiero hacer una primera precisión que compromete básicamente dos estadios o dos escenarios, que son, por un lado, un cambio sistemático en la manera como se refiere la teoría a la práctica artística, al quehacer de los artistas, y otro tiene que ver con cómo los artistas mismos han producido una transformación en lo que llaman su trabajo. Desde el punto de vista teórico, ha habido como tres momentos claves de definición de lo que es lo que hacen los artistas. Uno primero podría situarse en el comienzo de la historia de la modernidad, en donde se plantea o se piensa que lo que un artista produce tiene un valor en sí mismo, es decir, tiene un contenido. Hay una fuerte presencia de discursos a lo largo del siglo XX que aún siguen esa línea, pensar que el significado del trabajo de un artista está contenido dentro del trabajo, lo que hace pensar que sea una constante. Esa idea es la que se refleja cuando uno piensa en el arte como un objeto, es decir, como una silla o como una mesa, algo que tiene un significado aparentemente estable. Sin embargo, nos ha dejado la propia historia, la crítica y la teoría en todo su trabajo un claro ejemplo de cómo lo que llamamos obras de arte es algo que está en permanente transformación, al punto que si uno piensa hoy en una obra como la Mona Lisa, tendría que hacerse un análisis tremendamente exhaustivo y tremendamente complejo para delimitar qué es lo que uno entiende por arte a través de la Mona Lisa el día de hoy, y cómo esa comprensión puede ser totalmente distinta a la que tendrían sobre la idea de arte o de la idea de pintura o de ese cuadro mismo hace un siglo o 2 siglos. Eso demuestra que la Mona Lisa como tal transforma permanentemente su significación, lo que descarta la idea de que el significado esté dentro de ella. Parecería ser más bien que el significado que le otorgamos a la Mona Lisa evidentemente viene desde afuera, le es impuesto por un conjunto de creencias y representaciones culturales que van reflejándose desde diferentes principios o aspectos que definen una época sobre, digamos, lo que entenderíamos como una obra. Esto hace pensar entonces en que la idea de arte sea difícilmente sustentable por esa categoría de objeto que contiene un valor en sí mismo, y empieza a emparentarse con toda una suerte de dimensiones adyacentes del trabajo cultural que van determinando esa transformación. Digamos que si se pensaba al comienzo de la modernidad que el arte lo hacían los artistas, al final de la modernidad se tomaba en cuenta que habría también un papel bastante determinante de los contextos en que ese trabajo artístico se presenta en la definición de lo que es arte. Por eso uno puede decir que arte es o lo que hacen los artistas o lo que se exhibe en los espacios artísticos, para poder delimitar, digamos, el terreno de acción de ese tipo de labor del oficio. Sin embargo, también se puede decir que un espacio artístico es artístico porque reúne lo que hacen los artistas, o que los artistas son artistas porque su trabajo se presenta en un espacio artístico. En ese sentido, una clara evidencia de cómo no hay un fundamento ontológico
positivo, contenido y demás en el trabajo, sino que cómo ese trabajo se delimita por su relación con otros campos de trabajo, como ocurre con cualquier tipo de saber en el espacio cultural. Esto nos deja ver entonces que la noción de práctica artística o de prácticas artísticas en plural lo que trata de hacer ver es cómo el arte se ha construido como una práctica social. Digo social no porque sea una obra social o de caridad, sino porque involucra dimensiones o capas sociales distintas para producirse. Digamos que el arte es el resultado del trabajo de los artistas, de los periodistas culturales, de los profesores de arte, de los administradores culturales, de los espectadores, de las entidades culturales y artísticas, de los críticos de arte, de los curadores. Toda esta gente trabaja generando una condición de posibilidad para que la categoría histórica de arte, tal y como más o menos la identificamos, exista en esos términos.